Bueno, bienvenidos a esta sesión, la última, que estamos estudiando acerca del ánimo, de la creencia y de la incredulidad. Hoy particularmente vamos a hacer un estudio de Hebreos 4:12, en donde vamos a completar un montón de información respecto del tema del ánimo y la creencia. Lo que vamos a ver a lo largo de la enseñanza, la idea es que la palabra de Dios nos va a llevar desde el ánimo hasta la creencia. Y para esto vamos a hacer una introducción de algunos términos que ya vimos. Recuerden ustedes que vimos la definición de ánimo del diccionario de Strong, que dice: ánimo es la esperanza, el valor, la fortaleza y el coraje que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. La palabra psuké, que varias veces se traduce como alma, pero también se traduce como ánimo, y una de las acepciones que tiene es que es el asiento de la voluntad y del propósito. La palabra darseo en griego, que es ánimo, se traduce también o significa tener valor, confianza y aliento. También vimos la palabra timos, que significaba energía vital. Timos es ánimo, significa energía vital, se traduce también como corazón, y decía en particular esta definición que el timos es el que más a menudo impulsa a un hombre a la acción. Y una de las palabras que está en el hebreo es amat, que se traduce como ánimo y significa aliento o fortalecer también. Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española dice que ánimo es actitud, valor, energía, intención, voluntad, condición psíquica, o también fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. El Diccionario de Etimologías de Chile dice, eso está online, lo pueden consultar, la palabra ánimo se refiere al estado energético de la persona. Tener ánimo es tener energía para completar alguna acción. Y finalmente, una postura filosófica, que es el estoicismo, dice así: el ánimo es el cerebro o el corazón o la sangre de la persona. Y vean la frase, dicen los estoicos: un ánimo preparado permite soportar todo lo que sobrevenga en la vida. Y recuerden ustedes que hay un versículo en Proverbios 18:14 que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Así que vamos a dar ahora la definición de ánimo. Ánimo es la energía vital necesaria para hacer, resolver, emprender algo o completar alguna acción que nace en el corazón de la mente del hombre. Sus atributos positivos son esperanza, confianza, valor, fortaleza, actitud, voluntad, vigor. Esta es la definición de ánimo. Bien. Recordemos que habíamos repasado en la clase anterior que para la neurociencia el ánimo se genera en el lóbulo frontal, en el encéfalo, cuya actividad se encarga también de controlar la actividad motora, la articulación del lenguaje, el pensamiento y la memoria. Habíamos visto también que que el estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. El ánimo varía a lo largo del tiempo. Y de la Biblia
habíamos estudiado un registro donde vimos que el ánimo precede a la fe o creencia. ¿Recuerdan eso, verdad? Bien. Ahora vamos a ver que Dios es la fuente del ánimo humano. En Isaías 40:29 dice: Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa palabra esfuerzo en el hebreo es koach y significa vigor, fuerza, capacidad, aptitud. Básicamente es capacidad de hacer algo y también capacidad mental. La versión de Jerusalén traduce: al cansado da vigor o ánimo, y al que no tiene fuerzas, la energía, ánimo. La energía le acrecienta. Finalmente, también quiero que recordemos que en la clase anterior, respecto de Hebreos 4:12, vimos la palabra pensamiento e intenciones. Habíamos visto que la palabra pensamientos en el griego eran dumesis y significaban conmociones de la mente. Y habíamos visto que la palabra intenciones era la palabra griega ennoia y se refería a nociones o unidades elementales de conocimiento. Y habíamos visto que la palabra de Dios tiene el poder de separar las nociones de las conmociones de la mente para edificar el ánimo en el corazón de la mente. ¿Sí? Así que hasta acá hemos hecho un repaso. Ahora vamos a empezar la clase de hoy y vamos a ver Hebreos 4:12 en profundidad. En profundidad, o sea, ajustense los cinturones. Hebreos 4:12 y 1 Tesalonicenses 5:23 hacen referencia a la composición tripartita del Hijo de Dios. Esto significa que Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu, soma, psuque y neuma. Para algunos de ustedes que no tengan este conocimiento, les recomiendo que lean el libro Poder para la Vida Abundante del Dr. Victor Paul Wierwille, donde explica con claridad que el cuerpo del hombre fue formado, el alma del hombre fue hecha y el espíritu del hombre fue creado. Yo necesito que ustedes tengan este conocimiento. Por ahora me alcanza con que lo acepten, pero si después ustedes quieren, profundicen en este libro. Por lo tanto, el hombre tiene tres partes. El espíritu, donde hay un don, ya vamos a profundizar en esto, con 9 manifestaciones. Después tenemos el área del cuerpo, donde está la materia, la fisiología, la anatomía humana. Ahí en esta área del cuerpo está la sangre, que vamos a estudiar hoy. Y después tenemos la vida de alma, donde funciona la mente. Ahí es donde está el ánimo, ahí es donde están las nociones, las conmociones, las emociones y la creencia. Todo esto vamos a estudiar hoy. Y Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo ya lo habíamos empezado a estudiar, ¿recuerdan? Y también la Biblia de Jerusalén, que dice, traduce, penetra hasta las fronteras o el límite entre el alma y el espíritu, hasta las junturas o unión y médulas. Ahora, ¿qué es todo esto? Eso es lo que vamos a tratar de profundizar en este momento.
Arrancamos viendo la palabra eficaz de Hebreos 4:12. La palabra eficaz de Hebreos 4:12 en el griego es energés, de donde se traduce energía. Y se traduce o significa actividad propia, operación o poder. En el Nuevo Testamento, energés describe la acción de Dios llena de poder para conseguir resultados. Es el poder de Dios operando en Cristo, en el mundo y en la vida de los hombres. Por lo tanto, la palabra de Dios ya tiene energía propia. En física, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Es decir, que la palabra de Dios tiene energía propia o tiene la capacidad para realizar un trabajo en la vida de los hombres. Ahora vamos a ver qué significan la palabra coyunturas y la palabra tuétanos del versículo de Hebreos 4:12. Coyunturas en el griego es jarmos y significa articulación del cuerpo. Articulación del cuerpo. Y tuétanos en el griego es muelos y significa la médula ósea. En la medicina, la ciencia médica enseña que la sangre se produce en el tuétano o la médula y esta es fuente de vida, siendo sustancial para el cuerpo en su conjunto. Es decir, que la producción de la sangre está enterrada y protegida en lo profundo de las coyunturas y los huesos. A lo largo de la Biblia, la sangre es sagrada. Fue prohibido comerla o derramarla, como dice en Génesis y Levítico. En la cultura hebrea, la sangre era la vida y la vida pertenece a Dios. Eso está en Deuteronomio 12:23. Lo quiero repetir a esto. La sangre era la vida y la vida pertenece a Dios. Por lo tanto, bien podemos decir que nuestra sangre pertenece a Dios. Nuestra sangre es de Dios. La médula ósea, que llamamos tuétanos, es el centro esponjoso en el interior de los huesos, en el que se producen las células sanguíneas. Y en Levítico 17:11, que dice: la vida de la carne en la sangre está. Según la ley de Moisés, cuando alguien mataba un animal, tenía que derramar su sangre al suelo para poder comer esa carne con la conciencia tranquila. Esto mostraba que la vida del animal era sagrada y pertenecía a Jehová el Creador. La palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Es a través del poder eficaz de Dios, de manera autónoma y en lo más profundo del cuerpo, en la médula ósea o los tuétanos, que se genera la sangre que nos permite vivir. Hay un dicho que dice: este vive porque el aire es gratis. Bueno, en Hechos 17:28 dice: puesto que en él vivimos y nos movemos y existimos, de él somos descendientes. O sea, nadie vive porque el aire es gratis, todos viven porque Dios nos permite vivir. Y la sangre es lo que le da la vida a nuestro cuerpo. Hay un dato interesante que se refiere al nombre del primer hombre, Adán, que Adán se translitera Adam del hebreo y viene de la palabra Adamá, que es tierra, y de Dam, la palabra Dam, es sangre. O sea que Dios puso sangre
en algo que formó de la tierra y esa sangre le dio vida al primer hombre. Por lo tanto, las células formadoras de sangre podemos llamarlas células generadoras de vida. Seguimos. Luego, la sangre recorre el cuerpo, soma, pasa por todos los órganos y llega al cerebro. Y dentro de este se encuentra el encéfalo, la masa encefálica, protegida por el cráneo. Dentro del encéfalo, como hemos estudiado, funciona la mente del hombre, o lo que la Biblia llama alma o espíritu humano. Y dentro del alma se encuentra como elemento esencial, ¿qué cosa? El ánimo. El ánimo, esa energía vital necesaria para hacer, resolver, emprender o completar alguna acción. Por lo tanto, en una figura podemos decir que el ánimo es la sangre del alma o que el ánimo es la sangre de la mente. Y quiero leer esto, que es una especie de resumen que vamos haciendo. Así como se necesita tuétano para producir sangre y dar vida al cuerpo físico, hecho, protegido en lo más profundo de las coyunturas y los huesos, así el ánimo da vida a la mente y alimenta al corazón de la mente, la parte más íntima del ser o del alma humana. Y este ánimo se genera en lo más profundo de la masa encefálica, protegida por la estructura ósea del cráneo. Por lo tanto, quiero repetir esta figura. El ánimo es la sangre del alma o la mente. El ánimo es la sangre del alma. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? Perfecto. Quiero repasar esta frase del doctor Víctor Paul Wierwille que dice: creer la palabra de Dios es tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella. Seguimos analizando Hebreos 4:12. En este sentido, la palabra es determinante, porque en Proverbios 4:23, versículo conocido, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el punto de partida de la vida. Y Romanos 10:10, también conocido, dice: porque con el corazón se cree. El corazón de la mente es el punto de partida de la vida humana. Allí se genera el ánimo. El corazón son los pensamientos que forman el asiento de la vida íntima y anímica de la persona. Eso lo dice el diccionario Strong. Luego, desde allí, la persona toma la iniciativa de actuar literalmente sobre las promesas escritas de la palabra de Dios, lo cual es creer. Bien. Ahora, ¿cómo se genera el ánimo? ¿Cómo se forman estos pensamientos? Por el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Se acuerdan? Eficaz, energés, tiene capacidad para realizar un trabajo por sí misma. La producción del ánimo está enterrada en lo más íntimo de la mente del hombre y protegida por la estructura ósea del cráneo. Es a ese lugar a donde Dios tiene pleno acceso para dar esperanza, confianza, valor, fortaleza, voluntad y vigor a la mente humana, de modo que podamos contar con la energía vital necesaria para hacer
o completar alguna acción creyente. Entonces, el ánimo nos impulsa o estimula para actuar literalmente sobre las promesas escritas de la palabra de Dios. Eso o esto es creer. Y al que cree, como vimos, Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo se logra esto? Por la acción voluntaria y libre albedrío del hombre de alimentarse de las nociones de la palabra de Dios, pensándolas detenidamente, con atención y cuidado, y eso es meditar, memorizándolas para guardarlas en el corazón. En Salmos 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El trabajo que tiene que hacer uno es el de meditar y considerar la palabra de Dios. Pero, de acuerdo a lo que estamos viendo en Hebreos 4:12, nosotros no tenemos que hacer fuerza mental para creer. Solo debemos alimentarnos apropiadamente con la palabra y el poder eficaz de Dios hará el resto. ¿Lo ven? Hebreos 4:12. Así como el alimento físico lleva en sí mismo el poder de nutrir al cuerpo, así el alimento de la palabra de Dios lleva en sí mismo el poder eficaz de Dios para creer, o para generar el ánimo que nos estimulará a creer. Por eso este versículo ya lo habíamos visto. En 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Y la palabra crezcáis es ausano, que denota aumentar, crecer, dar crecimiento. Usado en voz activa se refiere a crecer en la fe o crecer en la creencia. Deseando como niño la leche espiritual, vamos a crecer en la creencia, sin hacer ningún tipo de esfuerzo mental o cosa rara. Ahora vamos a entrar a profundizar acá. La vida humana es dinámica y muy compleja. ¿Por qué? Por la presencia del mal desde las regiones celestes y la enfermedad a causa de la caída en Génesis. Todos nosotros somos afectados por la iniquidad, el pecado y la enfermedad. Todos absolutamente. La mente humana es proclive al desánimo. La mente humana afectada por la caída es proclive a sentirse rechazada. Así se siente uno, rechazado. La mente humana por naturaleza tiende a la introspección, que quiere decir la mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Es decir, la mente humana es proclive a sentirse rechazada. Y una de las heridas emocionales más profundas es la del rechazo. Rechazar básicamente es oponerse, resistir, no aceptar. El sentimiento del rechazo es propio de la mente caída, de la mente humana, de la vieja naturaleza, y forma parte de lo que la Biblia llama el viejo hombre. Así que de acuerdo al viejo hombre, nuestra mente es proclive y se siente rechazada. Por tanto, la mente humana es tu enemigo y te hará sentir lo siguiente, entre otras cosas. Uno podrá sentir
la sensación de ser inútil, el deseo de nunca haber nacido, el sentido de inferioridad, preocupaciones, dudas y temores, inseguridad, tener aislamiento emocional, angustia, el perfeccionismo, es decir, nunca estás conforme con lo que estás haciendo, poca autodisciplina, falta de responsabilidad, tendencia a la depresión, autocondenación, el afán por el futuro y la culpa. Todos estos componentes y algunos otros son propios de la mente que se siente rechazada. Pero nuestra realidad espiritual es que nosotros somos aceptos o aceptados en Cristo. Y esto no se basa en nuestras buenas obras, sino que Dios nos acepta porque estamos en Cristo. Y Él acepta a su Hijo. Hemos sido justificados espiritualmente y hechos justicia de Dios en Cristo, como dice 2 Corintios 5:21, pero nuestra mente humana nunca va a aceptar esto, va a rechazar esto. Por lo tanto, hay que edificar en el corazón hasta llegar a vivirlo, porque dice, porque estamos en Cristo, no es para los que Cristo está en ellos, es para los que están ellos en Cristo, lo cual es en comunión. Pero bueno, nosotros somos aceptados por Dios por el sacrificio de Jesucristo. Por tanto, tenemos que encontrar nuestra aceptación en Dios en lugar de en el propio yo o nuestra mente rechazada o nuestro propio entorno. Ahora, vamos a seguir avanzando en este punto porque a veces habrá que reconocer que remitirse únicamente a pensar positivo la palabra escrita puede no ser suficiente. El cristianismo del positivismo o el cristianismo de pensar positivo. Tenés que ser positivo. Vamos, levantá el ánimo, sé positivo. O como dicen los otros, decretalo que Dios te lo va a dar. Pensar positivo es muy bueno, pero no siempre alcanza frente a la complejidad humana y espiritual de la vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que acá, en este punto, cuando no alcanza, ahí es donde entra en la escena de la vida humana, para nuestro tiempo de hoy, el don de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con las 9 manifestaciones u operaciones. Nuevamente, Dios da su don de Espíritu Santo y ese don tiene 9 manifestaciones u operaciones. Yo necesito que acepten esto por ahora, pero para los que desean o no lo tienen bien en claro, recomiendo el libro Recibiendo el Espíritu Santo Hoy de Víctor Paul Wirbul. Uno después lo puede estudiar de ahí. Ahora, es aquí donde entra en escena el don de Dios. O sea, cuando no alcanza con pensar positivo, porque la vida se complicó, porque la vida humana y espiritual es muy complicada, ahí entra en escena el don de Dios para completar, cuando haga falta, la información y el poder necesario para hacer frente, ahora sí, a cualquier desafío o a cualquier situación que se presente. Y esto está solo disponible para los que son hijos de Dios renacidos, porque el hombre natural tiene cuerpo y alma. Los que son renacidos tienen el Espíritu de Dios y tienen la posibilidad y oportunidad de disponer de 9 manifestaciones. Como dice este cuadro, que lo he tomado del libro del doctor, Dios es el donador, quien es Espíritu Santo, y Dios da su don a nosotros,
Espíritu Santo, que es Dios en Cristo en usted, que es poder desde lo alto. Hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, milagros y sanidades. Es decir, que la palabra de Dios, cuando dice en Hebreos 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu, se refiere a esto. Se refiere a que Dios puede intervenir dentro nuestro. Podemos operar estas 9 manifestaciones y podemos tener información y poder extra para enfrentar la vida. Y ahora que hemos llegado hasta acá, vamos a unir todo el rompecabezas. ¿Van siguiendo? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Bueno, uniendo el rompecabezas de Hebreos 4:12. Entonces, la sangre, acuérdense, la sangre, o coyunturas y tuétanos, alma y espíritu. El cuerpo. Para el área del cuerpo, Dios diseñó el cuerpo humano de tal forma que protegió en lo más profundo de las coyunturas y los huesos la producción de sangre que le da vida al cuerpo físico. Si bien es de manera autónoma la generación de la sangre, nos toca a nosotros la responsabilidad de alimentar el cuerpo. Porque no podríamos subsistir comiendo pan y agua. Tenemos que consumir otros nutrientes. Respecto de el alma, al tener vida en nuestro cuerpo tenemos un alma, tenemos una mente, un corazón. Y la producción del ánimo está protegida también en lo más íntimo de la mente del hombre, dentro de la estructura ósea del cráneo, y nos permite disponer de la energía vital necesaria para poder actuar sobre las promesas escritas de la palabra de Dios. Y si bien es el ánimo en sí mismo lo que nos estimula a creer, nos toca a nosotros alimentarnos apropiadamente de las nociones de la palabra de Dios, llevándolas al corazón de la mente para que el poder eficaz de Dios haga el resto. Se dan cuenta que es yo hago algo, pero el poder eficaz de Dios tiene que hacer una parte, ¿no es cierto? El resto, otra parte. El espíritu. Finalmente, la palabra eficaz de Dios tiene el poder de penetrar hasta la unión del alma y el espíritu para comunicarse con la creación de Dios en ti, su don, el Espíritu Santo. Notemos que es Dios, por revelación, comunicándose con el hombre. Este fue el diseño original de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Y espíritu para comunicarse con su creación. Es a través de las 9 operaciones del don que Dios puede asistirnos en cualquier situación que se presente debido a la complejidad y dinámica de la vida humana y espiritual. Y yo ahí abajo puse así como graciosamente, como para hacer un ejemplo, nosotros tenemos el WhatsApp de Dios. O sea, podemos comunicarnos directamente con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para ir resumiendo, Hebreos 4:12, la palabra de Dios penetra hasta a dónde se produce la sangre, tuétanos, para darnos vida al cuerpo, hasta a dónde está el alma humana, para darnos ánimo, y hasta a dónde se encuentra el don de Dios dentro nuestro Espíritu Santo para asistirnos mediante 9 manifestaciones u operaciones. Así que la palabra de Dios, Hebreos 4:12,
penetra hasta el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. ¿Se ve? La palabra de Dios penetra hasta el cuerpo, el alma y el espíritu. Nosotros no tenemos que forzarnos mentalmente para creer. Creer no es hacer fuerza positiva en la mente. De hecho, eso no se entiende lo que es. Solo debemos esforzarnos para que la sangre de nuestra alma sean las nociones de la palabra de Dios, fronemas, ¿se acuerdan la palabra? Y que sean los sunesis de Dios arraigados en el corazón los que nos permitan tener la perseverancia necesaria hasta que alcancemos las promesas de Dios. Como dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, y ahí se tiene que traducir, van heredando las promesas. Hay dos componentes, fe y paciencia, para ir heredando. Algunas de las promesas las hemos heredado, otras las iremos heredando y otras tal vez no las heredaremos en esta vida. Pero es por la fe y la paciencia. Conclusión. Después de todo lo visto, van a tener que repasarlo esto. Después de todo lo visto, conclusión. Dios entonces es la fuente del ánimo. Salmos 68:35. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor, ánimo a su pueblo. Bendito sea Dios. ¿Cómo Dios te da fuerza y vigor o ánimo en términos de tu propio entendimiento? ¿Cómo lo hace? Bueno, Él tiene que hablarte. Y básicamente Dios te habla a través de su palabra escrita. Pero además, Él puede hablarte, puede hablarle a tu mente desde su don que está en ti, por palabra de ciencia, que es conocimiento, palabra de sabiduría, que es qué hacer con ese conocimiento, y discernimiento de espíritu, que es si hay una persona que tiene un espíritu y vos tenés que saber algo de eso. El ánimo, entonces, el ánimo es a la vida de alma como la sangre es a la vida del cuerpo. Por lo tanto, nosotros en una figura podemos decir que el ánimo es la sangre de la vida de alma. Pero el mal, figurativamente hablando, procurará desangrarte en la mente, robándote todo el ánimo que pueda y bloqueando de esa manera tu habilidad de creer. ¿Viste que hay el dicho ese, este es un chupasangre? Bueno, hay en relación a la sangre, hay varios dichos. El mal procurará desangrarte. Juan 10:10. El mal y la simiente del adversario opera en dos grandes frentes. Por un lado, la religión, buscando la ignorancia y el sometimiento moral de la gente. ¿Y cómo lo hace? Básicamente, alejando a la gente de la palabra de Dios escrita, dividiendo en denominaciones, cultos, organizaciones, distintos nombres, y sobre todo trabajando con el miedo y la culpa. No hagas esto por miedo o sentite culpable por algo que has hecho. Básicamente eso es lo que hace la religión. La política, ¿qué hace? Busca el adormecimiento mental y el sometimiento económico de un pueblo. ¿Cómo lo hace? Con el sistema educativo, con la manipulación desde el poder y con la concentración del dinero. A estos dos componentes, la religión y la política, en general la Biblia lo refiere como las dos
simientes del mal. ¿Y qué genera esto? La mente alienada. ¿Y qué es la mente alienada? La mente alienada es aquella mente que está bajo control de otros hombres, ejercido a través de la religión y la política. La palabra mente alienada no aparece en la Biblia Reina Valera en español, pero sí aparece en la versión King James de la Biblia en inglés. La mente alienada para el psicoanálisis u otras corrientes puede significar otra cosa, pero acá estamos hablando del efecto de la religión y la política que generan bíblicamente una mente alienada, una mente que está controlada por estos preceptos religiosos y por estos otros preceptos políticos. Esto da para hacer una clase, pero bueno, hasta acá llegamos, porque el mal procurará desangrarnos, el mal procurará desangrarte. Dios nos ha dado su palabra, que por sí misma es capaz de alcanzar las profundidades de la vida interior humana y producir cambio en las personas. No hay que hacer ningún tipo de fuerza mental, ni luchar o forcejear en contra de nada para superar temores, preocupaciones, ansiedades, frustraciones, pesares, condenación, inseguridad, angustia, etcétera, etcétera. Esa tarea la realiza la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Tiene energía en sí misma para hacerlo. La palabra de Dios, porque es viva y eficaz, energés, por sí misma tiene el poder intrínseco de producir liberación, dar ánimo y estimularnos a creer. ¿Cuándo? Cuando se convierte en la sangre de nuestra vida de alma o la sangre de nuestro corazón. Lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios por sí misma tiene el poder intrínseco de producir liberación, dar ánimo y estimularnos a creer. La propia palabra de Dios nos lleva a querer creer, a creer. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Ven? Y será prosperada en aquello para que la envíe. Y Hebreos 4:12 te lo explica. Porque la palabra de Dios, ¿por qué va a pasar eso en Isaías? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, Dios envía su palabra y no vuelve vacía. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, da fuerza y vigor y ánimo. Eso hace la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios tiene acceso a tu ser y se comunica con su don en ti todo el tiempo. Dios todo el tiempo nos está hablando. La cuestión es si nosotros lo estamos escuchando, pero Dios todo el tiempo nos está hablando. Dios tiene acceso hasta las articulaciones y la médula ósea. Y yo pregunto para que ustedes se pregunten. Si Dios es quien genera la sangre y tiene acceso, ¿podrá uno pedirle a Dios que en las células de la sangre genere una ayuda para el cuerpo físico? Dios tiene acceso al alma para darte ánimo, fuerza y vigor. Por eso, Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Recuerdan? Juan 10:10. Vida, Zoe.
Zoe es vida en todas las manifestaciones del ser. Y abundancia es una vida superior en calidad. Una vida superior en calidad. Así que no se trata de esperar que Dios se digne a comunicarse con nosotros. Se trata de que nosotros hagamos conexión con los recursos de Dios. Como dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Y en el texto original el énfasis es completamente y absolutamente completo. ¿Por qué? Porque Dios tiene acceso al cuerpo, a la mente y a nuestro espíritu. Y a partir de ahí nos puede suplir. El poder de Dios se hace eficaz a través de la oración. Santiago 5:16, ¿recuerdan lo que dice? La oración eficaz del justo puede mucho, ¿se acuerdan? Eficaz energeo. La oración es entrar en contacto con Dios para obtener poder. Es un canal por el que llegamos hasta Dios y Dios llega hasta nosotros. La oración en sí misma tiene poder. La oración que dijo hoy Julia en sí misma tiene poder, energeo, poder para producir resultados. Así tenemos que empezar a pensar. ¿Se dan cuenta? ¿Ora usted por su ánimo? ¿Habla en lenguas usted por su ánimo? Bueno, orar, hablar en lenguas, alimentarse de las nociones de la palabra de Dios, pensándolas con atención y memorizándolas para guardarlas en el corazón, todo esto es fundamental en nuestra vida, pero el poder eficaz de Dios hará el resto. El poder eficaz de Dios generará o regenerará tu ánimo y te impulsará a creer. Así que, para ir terminando, de este versículo que hemos estudiado, Mateo 9, Marcos 9 y Hebreos 4:12, respecto de creer la palabra de Dios, podemos decir lo siguiente. Creer la palabra de Dios requiere edificar el ánimo, alimentándonos con las palabras de la Escritura, procurando que lleguen a ser la sangre de nuestras almas. Esto nos impulsará a poner en práctica las promesas de Dios, activando el poder eficaz de Dios mediante la oración y el hablar en lenguas para cubrir toda situación. Mientras Dios nos acompaña en el camino, ayudándonos en la incredulidad o la debilidad, como vimos en Mateo 9, en la historia del padre que le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Toda debilidad, toda incredulidad es una debilidad. Toda incredulidad es debilidad. De esta manera estaremos imitando a aquellos que por la fe y la paciencia van heredando las promesas de Dios. Y como conclusión, entonces, decimos que hemos estudiado 3 registros. En Mateo 9, 2 al 7, hemos visto que Dios nos ayuda en nuestra incredulidad, si fuera necesario, ¿no? En Marcos 9, 14 al 27, hemos estudiado que el ánimo está antes de la creencia. Y en Hebreos 4:12 hemos visto el poder eficaz de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por lo tanto, si llegáramos al punto en que la sangre de cada una de las palabras de Dios corriese por las venas de nuestro corazón, ¿qué pasaría?
Bueno, esto. El poder eficaz de la palabra de Dios nos llevaría del ánimo a la creencia. Y, para terminar, al que cree, todo le es posible. Bueno, Dios los bendiga.